para poder entrar, Señor, en este momento de adoración contigo, Señor. Hoy más que nada queremos decirte, Dios, que amamos tu presencia, que disfrutamos tu presencia. Gracias, Papá Dios, porque tú eres ese lugar seguro en donde podemos estar pegaditos y sabemos que siempre vamos a tener a alguien que nos acompaña, nos respalda, nos ama y nos recuerda quiénes somos y cuánto valemos. Gracias, Papá Dios, nos quedamos en tu presencia. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Venimos en un tiempo hermoso, trabajando una nueva versión. Porque todos los días en el Señor podemos mejorar. Y estamos ya en el mes de junio, ya caminando sobre el 6º mes, que para algunos como que ha sido que ha volado el tiempo, que hace que abrieron los regalos de Navidad y ya vamos en vacaciones de los muchachos. Y esto va a una velocidad increíble, y por eso en este mes de junio vamos a trabajar el tema familia según Dios. Porque una de las cosas que debemos mirar siempre es la familia. Y dentro de ello vamos a ver hoy padre e hijos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña, nos lleva y nos advierte cómo debería ser nuestro caminar. Y mucha gente se ha preguntado por qué razón es necesario mirar. Y es porque cada uno de nosotros debemos evaluarnos en torno a la palabra. Y cuando vamos caminando diariamente, encontramos que el respeto es el valor fundamental en la vida en sociedad. Es algo que se expresa en nuestras actitudes y comportamientos, que va hacia las otras personas y es fundamental para la convivencia armoniosa en la familia, en la escuela, en el trabajo y en todos los ámbitos de la vida. En la Biblia el respeto se menciona en varios pasajes que nos recuerdan su importancia en la relación entre las personas y en nuestra relación con Dios. La gran tragedia como pueblo de Dios es que al igual que aquel pueblo de Israel, hemos dejado el consejo de Dios y nos hemos amoldado al mundo, de lo cual Dios advirtió: no serás como las demás naciones. Cuando el Señor es el centro de una familia, Él la fortalece, la edifica, la protege, a pesar que el enemigo quiera destruirla, quiera moldarla al mundo para separarla y que no funcione de acuerdo al diseño del Padre. Nadie puede negar que cada uno de nosotros estamos en una sociedad permisiva, tolerante, tácitamente aceptado todo como algo normal. Este mundo va a la autodestrucción. Y cuando uno escucha, culpan a Dios por las desgracias de la humanidad, pero nunca han querido hacerse responsables por su conducta pecaminosa. Esto nos ha llevado a esta pendiente resbalosa en la cual estamos viviendo. No nos hemos dado cuenta que el mundo se está metiendo con nuestros hijos hace tiempo, en nuestra misma casa, bajo nuestra autorización,
aprovechándose de nuestra ingenuidad, negligencia o comodidad. Han introducido la violencia, el materialismo, que es normal la promiscuidad e impureza sexual, ridiculizan la fe y a Dios, y cuanto más la obediencia de la familia. La Biblia es enfática en decirnos a nosotros los padres que nos metamos más con nuestros hijos. Hijos con padres metidos no serán presa fácil para el mundo y sus ideologías. La Biblia habla de padres metidos, no metiches. La crianza cristiana es una tarea profundamente espiritual. Es tu relación con Dios, tu cercanía a Él, es determinante en la calidad de tu crianza. La condición más importante en la crianza de nuestros hijos es qué tan llenos tú y yo estamos del Espíritu Santo. Por eso, si tú miras al alrededor, hoy en día las familias se han roto y encontramos hijos que se rebelan a sus padres, padres que descuidan a sus hijos, y lo peor, esto ya sucede incluso dentro de la misma iglesia. Dios es muy claro al respecto. Por eso vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Mira lo que dice la palabra. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como vemos, a los hijos no se les pide, sino que se les manda a obedecer a sus padres. De hecho, no es un mandato arbitrario. Si nosotros vemos bien, ahí está explicado. Se dan 3 razones a los hijos para obedecer a los padres: porque es justo, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia que cuando Dios manda a los hijos a obedecer, explica las razones y da los incentivos. Eso nos debería enseñar para ejercer la autoridad que hoy tenemos. ¿Qué se tiene que hacer como hijo? Obedecer. La verdad es que nosotros generalmente comenzamos a complicar este mandato. Seguimos el impulso de nuestra naturaleza y comenzamos a cuestionar el por qué, para qué, el dónde, el cuándo y tantas otras cosas. Es bueno considerar en cuáles caos no se debe obedecer. Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tales casos ocurren excepcionalmente cuando los padres piden a sus hijos que hagan algo que, sin lugar a dudas, está en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, la mayoría de las veces, como hijos, no tienen razón legítima para desobedecer. Lo que Dios pide a los hijos es claro, directo y aplicable. Pero también tengamos presente que el Señor ya ha dicho allá en los profetas, honrar a padre y madre, pero también lo dice en Deuteronomio. En un sentido, nuestros hijos son nuestros pares. Nuestros hijos son iguales, pero no debemos olvidar que nuestros hijos primero necesitan ser guiados, no solo acompañados. Y ojo, la crianza no es democrática, porque la crianza democrática no es bíblica y no es buena, a menos que por ella nos refiramos a ser sensibles a cómo se sienten nuestros hijos. La palabra habla de obedecer. Eso es cumplir la voluntad de quien manda. Si quieres hacer lo santo, lo bueno, lo recto respecto a la relación con tus padres, debes obedecerlos.
Si como hijos no obedeces a tus padres, no estás agradando a Dios en lo más básico. Justo, que vive según la ley de Dios. Cuando un hijo desobedece a sus padres, no está desobedeciendo solo al hombre, sino al mismo Dios que los estableció como autoridad. La desobediencia muestra tu rebelión hacia tus padres, pero también hacia Dios. Honrar es cumplir la voluntad de quien manda, dar honor o celebridad. Nuestros padres son la autoridad en nuestra casa, por lo que debemos someternos y respetar su posición en el hogar. Ya ellos han pasado por las experiencias que estamos pasando ahora. El mejor consejo puede venir de ellos, aunque siempre lo estamos buscando en nuestros pares. Miren, si eres casado, recuerda que tanto tú como tu cónyuge abóquense a la tarea de buscar maneras particulares de honrar a sus padres. Después de todo, también estarás marcando una pauta y ejemplo para el trato que tus hijos te darán cuando les llegue su turno. Honrar a los padres no es solo un mandato, es una actitud que se debe cultivar y practicar a lo largo de la vida. Honrar a los padres significa reconocer la autoridad y el papel de los padres en la crianza y educación de los hijos, así como valorar y respetar su presencia en nuestras vidas. Honrar a los padres es una actitud que debe ser cultivada por todos, independientemente de la edad o de la posición social. Lo que un padre puede amar más de sus hijos no son las buenas notas, no se trata de que sea guapo, chusca, ni siquiera de que lo pueda hacer o dejar de hacer en casa. Lo que más satisface a un padre es que su hijo tenga obediencia. Y es igual con nuestro Padre Celestial, se deleita cuando como hijos le obedecemos. Eso es lo que debimos haber aprendido de Cristo. Este es el principio básico del cristianismo. Debemos obedecer a Dios y entonces honraremos a nuestros padres en la tierra. Padres, seamos sinceros, ¿cuántos padres existen hoy en día que tienen abandonado a sus hijos? Y no solo hablo del abandono físico, hablo sobre todo de ese abandono espiritual y sentimental que muchas veces no le damos importancia. Hijos que hoy en día se sienten que sus padres no los quieren, que se sienten una carga. Padres que no han demostrado que son importantes sus hijos, que están tan metidos en sus cosas que llevan a su hijo a airarse. Padres, cuidado. No enfadéis a vuestros hijos, no seáis más estrictos de lo necesario. No deis el amor que deberías dar a vuestros hijos a otras personas, a los amigos, a los vecinos. No los tratéis con desigualdad. Amadlos, criadlos en la disciplina de la piedad, mostrándoles el camino a seguir para llegar a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Disciplinándolos cuando sea necesario, hablándoles acerca de cómo Dios está accesible. Enseña al hijo en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero podríamos también ver Efesios capítulo 6, versículo 3, para que todo te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Esta promesa muestra que obedecer y honrar a nuestros padres es importante, no solo para nuestra prosperidad, sino también para nuestro bienestar en todas las áreas de la vida. A veces nos preguntamos por qué vivimos lo que vivimos y no nos damos cuenta de esta promesa, que es a favor y en contra. Por eso, no te mates la cabeza. Mira más bien cómo te estás comportando. Cuando honramos y respetamos a nuestros padres, estamos construyendo una base sólida para nuestras vidas, que nos llevará a vivir con más sabiduría y éxito.
Además de ser esa obligación moral, ética, honrar a los padres es una actitud que trae beneficios a quien la practica. En particular, la Biblia promete larga vida a quienes honran a sus padres. Es una promesa basada en la sabiduría divina que reconoce el papel fundamental de los padres en la formación y educación de sus hijos. Los padres son los principales responsables de transmitir valores, principios y enseñanzas que moldean la personalidad y el carácter de sus hijos. Honrar a los padres es, por tanto, una forma de agradecer y reconocer todo el esfuerzo y dedicación que han invertido en nuestras vidas. Es una actitud de respeto y gratitud que no solo nos conecta con nuestras raíces familiares, sino que también nos ayuda a crecer como personas. Cuando honramos a nuestros padres, estamos reconociendo que su sabiduría y experiencia son valiosas para nosotros y estamos abiertos a aprender de ellos. Además, la promesa de larga vida para quienes honran a sus padres es el resultado natural de una actitud de honor. Cuando honramos a nuestros padres, estamos cultivando un espíritu de respeto y gratitud que se extiende a otras áreas de la vida, pero también a otras generaciones. Estamos construyendo relaciones sanas y positivas por las personas que nos rodean y estamos abriendo la puerta a una vida plena y muy plena. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Venimos de un mes de la madre y tenemos que decirlo con mucho amor, con mucho orgullo y con mucho respeto. El mes de junio, el mes de los padres, para celebrarlo las madres. Porque muchas de estas cosas no se han enseñado en las casas y hoy tenemos hijos irresponsables como padres. ¿Y qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios sabe que cuando un ser humano recibe autoridad, su principal tentación es abusar de ella. Si bien es cierto que los padres son autoridad de sus hijos, también tienen la responsabilidad de tomar los sentimientos de sus hijos en cuenta. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En un ambiente de desaliento, de desánimo, la obediencia no florece. Por el contrario, ese es el perfecto caldo de cultivo para la rebeldía. El ejercicio de una autoridad benevolente como padres requiere que nos parezcamos a Dios, y eso solo se consigue procurando su presencia por medio de su palabra y teniendo una clara conciencia de que le necesitamos para crear. No es fácil. En este mundo en que estamos, no es fácil. Pero ¿sabes qué? Si caminas con Dios y enseñas los principios, va a ser más fácil. Este mandamiento no es una licencia. Y escúchame bien, para dejar a tus hijos sin corrección e instrucción con tal de que no se enojen. Es una directriz en cuanto a cómo debes tratarlo. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También vamos a necesitar mucha humildad, porque nos vamos a equivocar a veces. Cuando eso ocurra, no hay forma de resolver esa equivocación que no sea pidiendo perdón a nuestros hijos por nuestro desvío, porque no hay regalo material que sane una herida emocional. Muchos padres están demorados en pedir perdón por las equivocaciones cometidas, porque hoy en día muchos hijos irresponsables como padres. ¿Todo por qué? Porque en la casa se le consintió. Porque hubo una generación donde le dijimos a los hijos, no quiero que vivan lo mismo que yo viví, y lo llevamos al otro extremo. Y hoy estamos viendo el resultado, una generación rebelde.
Ten cuidado. Ni tú ni yo somos la autoridad última de nuestros hijos. La autoridad última es Dios. Ellos no nos pertenecen sino a Dios. Nuestra autoridad es temporal con el propósito específico de guiarlos a Dios. Acuérdate, Efesios 6:4 dice, sino crearlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si bien es cierto que la formación académica es importante y necesaria, el foco principal de la crianza no es hacer a nuestros hijos productivos, sino enfocados en Dios. La tarea es criar. Los formatos para llevar a cabo son la disciplina e instrucción, y el contenido, ese nos lo da el Señor. Enseñar los valores y principios es algo tan fundamental en este tiempo. Como padres debemos estar atentos a la educación espiritual de nuestros hijos, enseñándoles los valores y principios que son importantes para la vida cristiana. Debemos ayudarlos a desarrollar una relación personal con Dios, brindándoles orientación y apoyo en su viaje espiritual. Esto no significa otra cosa, sino que como padres debemos ser un ejemplo vivo de fe e integridad, mostrando a los hijos lo que significa seguir a Cristo en todos los aspectos de la vida. Es que los valores y principios que los padres enseñan a sus hijos tienen un impacto duradero en la forma en que se relacionan con el mundo que les rodea. Esos valores ayudan a moldear la personalidad. Van a formar esa parte para poderse enfrentar a las situaciones de la vida. Por eso es importante que como padres enseñemos valores como la honestidad, la amabilidad, la empatía, el respeto y muchos otros. ¿Y sabes por qué? Porque estos valores ayudan a tus hijos a desarrollar un sentido de justicia y equidad, convirtiéndolos en personas responsables y éticas que necesita la sociedad. Tú y yo como padres debemos ser ejemplos vivos de fe, mostrando a los hijos cómo vivir una vida centrada en Dios. Y esto incluye enseñar a los hijos la importancia de la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia. Cosas que por demás se han venido perdiendo. Cuando se les enseña estos principios, estamos ayudando a los hijos a desarrollar una relación más estrecha con Dios, que puede ser una fuente de consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad. Es importante que como padres estemos a la altura de los valores que se enseñan a los hijos. Si como padres queremos que los hijos sean honestos y respetuosos, también se debe actuar con honestidad y respeto. Cuando como padres mostramos respeto a los hijos, les ayudamos a desarrollar esa autoestima saludable y un sentido completo de autoestima. Esto puede marcar una gran diferencia en cómo cada uno se ve a sí mismo y se relaciona con el mundo. Cuando se es tratado con respeto por los padres, se aprende a valorar y respetarse a sí mismo, lo que puede influir positivamente en su comportamiento y sus actitudes hacia los demás. Cuando como padres no mostramos respeto por los hijos, esto puede tener un impacto negativo en su educación y desarrollo. Cuando se trata con falta de respeto, puede sentirse inferior e indigno, lo que puede generar problemas de autoestima y confianza en sí mismo, que lo lleve a aguantarse lo que sea, con tal de estar cobijado. Esto puede afectar su comportamiento y sus relaciones con los demás, incluida su propia familia. Es importante recordar que el respeto no es algo que solo se debe exigir. Como padres también debemos mostrar respeto por los hijos, reconociendo sus sentimientos y necesidades, respetando sus opiniones y tomando decisiones juntos. Esto puede ayudar a contribuir a un ambiente hogareño más armonioso y equilibrado, y acabará ese sentimiento de hotel que se vive en las casas. Es importante que como padres se enseñe a los hijos valores como el respeto, la honestidad, la amabilidad y la justicia. Estos valores ayudan a formar el carácter y promueven un comportamiento ético y respetuoso en todos los ámbitos de su vida.
La falta de educación y capacitación puede conducir a un comportamiento irrespetuoso y destructivo. Si no se aprende sobre el respeto y la autoridad desde el principio, demuestran que han crecido con un sentido de derecho, sin reconocer la importancia de seguir las reglas y respetar a las otras personas. Esto puede afectar negativamente tu relación con tus padres, y no solo con ellos, sino con cualquier autoridad, así como tus relaciones interpersonales en general. ¿Cuántos creen que todo el mundo los está agraviando? ¿Cuántos creen que todo el mundo los está siguiendo? Miren, el corazón de Dios está en la familia desde el Antiguo Testamento. El mandato lo encontramos allá en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 8. Y que hoy sigue vigente. ¿Y qué nos dice? Primero, enseñar a los hijos que Dios es el único Dios, digno de ser amado con todo su ser. Segundo, ser una instrucción continua, consciente y coherente, siendo modelos para énfasis en la necesidad de que como padres tomemos una responsabilidad y nos paremos en la brecha. La familia tiene que vivir en torno a Dios, en torno a su palabra, a su voluntad, llamados a ser diferentes y dar testimonio del Dios que adoramos. Y esta acción se debe dar en la familia. Es que la familia sigue siendo la célula a partir de la cual se compone la sociedad entera. ¿Por qué no miramos Proverbios capítulo 20, versículo 20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Tengamos mucho cuidado. Los hijos deben tener un gran respeto por sus padres, incluso después de haber crecido y aún casado. Honra a tus padres si no quieres que tus hijos te deshonren a ti. En otras palabras, la sociedad se destruye, la familia se destruye a sí misma. Honrar a nuestros padres, cumplir su voluntad, darle el honor que ellos se merecen, es algo un poco difícil, ya que ese yo a veces no nos deja. Pensamos que ellos no saben lo que hacen, ya están mayores y no nos entienden. Pero ¿sabes qué? Por ser mayores, son sabios y conocen las cosas que nos están pasando. Por ser más jóvenes, nos creemos que lo sabemos todo y que nos falta para morir. Pero el que no escucha el consejo no llega viejo. Por lo tanto, si honramos a nuestros padres, si cumplimos su voluntad, podremos llegar a viejos tal y como ellos lo lograron. Cuando lleguemos a la edad de ellos y tengamos a nuestros hijos, entenderemos por qué ellos no nos permitían ir a algunos lugares o nos decían que nos alejáramos de algunas amistades, que no frecuentáramos tal o cual lugar. Esa promesa que Dios nos hizo allá en Éxodo 20:12 se verá cumplida siempre y cuando cumplamos con el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No somos perfectos como padres, pero debemos criarlos en la disciplina del Señor. La disciplina es de día a día. Instruirlos con la palabra de Dios, corregirlos con ella, debe ser reprendidos toda falta de respeto, transgresión o desobediencia cometida. Cuando se desobedece a sus padres, debe ser reprendido y recibir una retribución. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Por tanto, si amas a tu hijo, repréndelo, disciplínalo y edúcalo en el Señor. Desde el principio, Dios estableció a la familia como la primera de todas las relaciones humanas. De esa familia Dios construyó la sociedad. Nada ha cambiado. La familia sigue siendo la unidad fundamental de la sociedad. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para tratar de que nuestra familia sea lo mejor que pueda ser. Como esposos, se tiene la obligación dada por Dios de amarnos y someternos uno al otro para la gloria de Dios.
Como padres, se tiene la obligación dada por Dios de crear un hogar que permita que los hijos se conviertan en lo que Dios mismo quiere que sean. Como hijos, estamos llamados a obedecer y cuidar las canas de los viejos. Es nuestro deber, es nuestro trabajo, y cada uno tiene el rol dentro de la familia. Pero hoy te digo, ¿qué pasaría si tú y yo, como hijos de Dios, oramos y tomáramos la decisión de Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Qué pasaría si tú y yo nos paramos en los caminos, preguntamos por la senda antigua, preguntando por el buen camino y decidimos andar por él? Quiera Dios en estos postreros días avivar a su pueblo, y como lo dijo el profeta Malaquías, Él vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es tiempo de orar, de pedir por la familia, pero es tiempo de hacer por la familia. La Biblia es práctica. Tenemos responsabilidades como padres, tenemos responsabilidades como hijos, tenemos responsabilidades como hermanos. Todos y cada uno tenemos responsabilidad. Por eso cuando te pares a criticar a tu familia, piensa primero que tú eres parte de esa familia. Cuando mires los errores de tu familia, tú eres parte de ese error. Y algo tienes que hacer para corregirlo. Tú puedes enseñar con amor a ser padres, porque tus padres no nacieron aprendidos. Muchos hicimos la escuela en el camino. Enséñale el padre que tú quieres tener. Padres, aprendamos a escuchar a los hijos. Esposos, aprendamos a ver a las esposas. Esposas, aprendan a ver a los esposos. No están en una competencia de quién es mejor, están en una responsabilidad de hacerlo mejor. Y eso es diferente. El libertinaje nos ha llevado a los extremos. No estamos en una competencia, estamos en un equipo para formar el mejor equipo. Hoy tomemos la iniciativa, oremos por la familia, porque necesitamos familias para Dios. Necesitamos familias en Dios y necesitamos casas con la presencia de Dios. Por eso ahí donde estás, voy a invitarte que le ores al Señor. Órale por tu familia, órale por tus padres que se han equivocado, perdónalos. Ora por los hijos, ora por los hermanos, ora por las familias disfuncionales que hoy están de moda. Ora por todos y cada uno. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy queremos poner las familias, Señor Padre Santo, en tus manos. Padre misericordioso, la sociedad está en crisis, Señor Padre misericordioso, porque los hijos han declarado, Padre bondadoso, rebeldía en las familias. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, por cada corazón. Hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, por esa palabra, Señor, de que los hijos vuelvan su corazón a los padres y los padres vuelvan los corazones a los hijos. Papito Dios, hoy te pido por esos hijos, Señor, que se han sentido abandonados, que han tenido la presencia de un padre, pero no un padre en su casa. Hoy te pido por aquellos, Señor Padre misericordioso, que se han levantado, Señor, al auxilio de terceros, Padre misericordioso, porque sus padres no han tenido tiempo. Hoy te pido, Señor, que perdones a esos padres, Señor,
que han endosado las responsabilidades de sus hijos. Papito Dios, perdónale, Señor Padre misericordioso, porque no fueron enseñados, Padre bondadoso, ni quisieron aprender, Señor. Hoy hemos dado tanta importancia a lo material, Señor, que hemos dejado lo espiritual. Muchas veces nos preguntamos por qué nadie le visita. Pobre viejito, pobre viejita, y no nos damos cuenta que nunca estuvieron con sus hijos. Papito Dios, hoy te pido, Señor Padre misericordioso, que enseñes a esos corazones, Señor, porque muchas veces creemos que es con la obligación de dar, de cumplir, y no nos damos cuenta que es más allá, Señor, que tú nos hablas de una relación personal, Señor. Papito Dios, te sacamos de las casas y de las familias, Señor, pero hoy añoramos tu presencia, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que cada uno de nosotros seamos testimonio vivo y santo, Padre bondadoso. Que seamos ese evangelio que camina, Señor, por las familias, Padre misericordioso. Que podamos, Señor Padre bondadoso, orar por otros, Señor. Porque hoy necesitamos corazones restaurados, Señor, y solo tú los puedes restaurar. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por esas oportunidades, Padre misericordioso, que has dado a esos hijos, Señor, con algunos padres que en su juventud no los vieron, Señor, pero que hoy puedan restaurar su corazón por tenerlos, Señor, en la ancianidad. Algunos a punto de partir, Señor Padre misericordioso, pero tú has permitido, Señor, que antes de que se vayan puedan sanar sus corazones. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por las generaciones, Padre bueno, porque se han venido dañando las generaciones por los valores de las casas, Señor. Que a los jóvenes, Señor, se les pueda enseñar desde el amor, Señor, para combatir la rebeldía. Que a los jóvenes podamos llegarles, Señor, con amor, Padre misericordioso. Porque con aquella indiferencia, tosquedad, Señor, ya han recibido mucho. Papito Dios, que esas madres, Señor, que se sienten abandonadas, puedan resarcir, Señor, aquello, Padre misericordioso, que no enseñaron a su tiempo. Pero que aquellos hijos, Padre bondadoso, puedan perdonar, Señor, aquello que no fue enseñado, Padre misericordioso. Papito Dios, y que todos, Padre bondadoso, nos podamos reunir en torno a ti, conforme a las enseñanzas, Padre misericordioso, de Cristo, que Él no hacía nada por su propia voluntad, sino en obediencia a tu voluntad, Padre amado. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. Familias con un corazón en torno a ti, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.